Ya, registre su asistencia, por favor. Con todos los señores estudiantes, muy buenos días. Un gusto, Mauricio Chumaya les saluda en una nueva jornada de trabajo. ¿Sí? Vamos a compartir la pantalla, en este caso con las diapositivas realizadas. Sí, listo con la información. Y recordándoles que el día de hoy trabajamos con capturas de pantalla. Entonces, cuando yo le diga capture la pantalla, esté listo usted, por favor, captura la pantalla y la puede descargar, en este caso, sea Word o sea Paint. Ya depende en este sentido de la, en este caso, de la habilidad suya manejando lo que vienen a hacer los programas, ¿no? ¿Esto? Ya, entonces, bien, mientras se carga, registre su asistencia, por favor. Registre su asistencia, por favor. Oh. Deme, hay como apagarles al compu. Tan lento el internet. Se salió. No se salió. Ya. Bien, entonces, vamos a iniciar la clase, por favor. ¿Sí? Ya. Entonces, bien, quien les habla, Mauricio Chumaña. Estamos en la clase, en este caso, la clase de electricidad, proyectos de electricidad. Sí, con 9º año de educación básica, ¿no? Sí, sí estamos. Entonces, para la semana que nos corresponde, la semana del 20 hasta el 24, ¿no? Sí. Bien, entonces, con las diapositivas que vamos a presentar, por favor, estarás en listos y pendientes para el trabajo que vamos a realizar. Bien, entonces, reanudamos la presentación. Y avanzamos. El tema, o sea, la destreza que vamos a conseguir hoy. Analizamos la estructura e interpretación del circuito detector de humedad. Verán, hay un circuito detector de humedad con el 555, ¿no? Si estamos, si describimos la estructura, los temas, describir la estructura del circuito detector de humedad, con el 555, escribir el nombre de los componentes del circuito y reconocer la función del circuito electrónico de detector de humedad. Sí, ahí tengo un link, ¿no? Ahí tenemos un link que nos va a ayudar para qué? Para en este caso poder reforzar la información, ya en el caso de que ustedes vayan a hacerlo en la parte práctica también, ¿no? Sí, en la parte práctica. Entonces, eso les he querido compartir para que obviamente usted lo haga en la parte práctica. Bien, por favor, para los dos cursos, vamos nosotros a capturar ya la pantalla, primera pantalla de captura. Y usted va en este caso, sí, va a encontrar todos los números pares en las listas, en las dos listas de 9º A y 9º B. Todos los números pares, sí, van en este caso a trabajar con las primeras 5 palabras. Los números pares de las listas de 9º A y 9º B trabajan con batería, conductores, fotocelda, interruptor, protoboard y resistencia. Los números pares de cada lista de 9º A y 9º B. Ya estamos, verá, capture la pantalla, por favor. Ahí está una sopa de letras. ¿Ya? Los números pares trabajan con batería, conductores, fotocelda, interruptor, protoboard y resistencia. Y los números impares, ¿sí? Los estudiantes con el número impar en la lista. ¿Sí? Verá que usted sabe el número de lista. Si estamos, usted sabe el número de lista. ¿Sí? Usted va a trabajar, solo los impares trabajarán con condensador, diodo, integrado, potenciómetro, rectificador y transistores. ¿Ok? Ya, entonces copie la pantalla, por favor. Verán, para los pares, batería, conductor, fotocelda, interruptor, protoboard y resistencia. Para los impares, en las listas, condensador, diodo, integrado, potenciómetro, rectificador y transistores. Copie, por favor, su pantallita. Primer trabajo que vamos a realizar y esto ustedes lo resuelven y me van a entregar a sí mismo en PDF al Classroom, por favor. Sí, lo resuelven y me entregan al Classroom, por favor. ¿Hecho? Listo. ¿Estamos listos? Me ponen el dedito, por favor. Si estamos listos, si capturó la pantalla. Si ya capturó la pantalla, me pone el dedito, por favor. Eso, gracias. Gracias. Ya, entonces, bien, continuamos. Miren, voy a presentarles ahorita una frase muy importante de una persona muy determinante en el campo automotriz. ¿Sí? Antes de decir que no puedes hacer algo, inténtalo. Verán, antes de decir que no puedes hacer algo, inténtalo. ¿Sí? Muchas de las veces nosotros, ¿qué hacemos? Parece que fueran las cosas difíciles, parece que fueran imposibles de hacer.
y no tomamos la iniciativa de poder empujarnos a hacerlo. Entonces miren lo que dice el señor, sí, el señor Sakichi Toyoda, que es en este caso el fundador de Toyota, verán. Miren lo que es la marca Toyota. Es una de las marcas más representativas dentro del mercado, al menos latinoamericano. Es una de las más representativas y a nivel mundial también. Y miren el señor Toyoda, ¿qué dice? Antes de decir que no puedes hacer algo, inténtalo. Si estamos, pues verán, cuidado con pensar que no pueden hacer los diagramas electrónicos, cuidado con pensar que no pueden ustedes hacer los tipos de circuitos. Por el contrario, intenten ustedes y van a ver que sí les va a resultar. Solo es cuestión de qué, de perseverancia. Solo es cuestión de qué, de querer buscar la información, de querer hacer las cosas, nada más. Si ustedes dicen no puedo, es porque ya se sienten ¿qué? Derrotados. De hecho, es lo que nos dice el señor Toyoda, ¿no? Sí, verán, fundador de la marca Toyota. ¿Sí? Bien, entonces, importancia de la electrónica. Vamos a ver la importancia de la electrónica. La electrónica es algo indispensable para nuestra vida diaria, verán. Esto es debido a los avances tecnológicos que hemos tenido actualmente. Es difícil encontrar alguna persona que no haya oído mencionar la electrónica. Por otro lado, los jóvenes de hoy que han nacido en los años 80 y 90 ven como necesidad básica los servicios de la electrónica y telecomunicaciones, ya que los mismos no pueden vivir sin los dispositivos electrónicos. Es como ustedes, ¿no? No pueden vivir sin su teléfono celular, computadora e internet. Un ejemplo claro es cuando en una empresa falta agua, Bran. Cuando en una empresa falta el agua. Es como hoy me pasó, miren, en la mañana se me rompió la tubería de agua, me tocó dejar taponado eso. Pero miren, ¿cuál fue mi necesidad? Mi necesidad, obviamente, que si se me hubiera ido el internet, ya no hubiera estado acá. A la final el agua algún momento se va a arreglar o puedo llevar en baldes. Esa es la idea. Entonces, miren, entonces en este sentido, ¿qué me dice? Miren, la misma sigue ejerciendo su labor, pero cuando en una empresa falta el internet o la informática, hay un déficit tecnológico, ya que se obstaculiza la empresa completa, por lo que la misma trabajan con el sistema informático, o sea, realizan transacciones bancarias, envíos de correo, electrónicos y otras cosas más. Entonces, miren, por ejemplo, yo le he puesto aquí unos 3 grafiquitos. Perdón, yo le he puesto aquí unos grafiquitos, ¿no? Sí, miren, por ejemplo, la electrónica en el vehículo, si le ven en la parte gráfica del gráfico inferior, sí, miren, ahí yo le he puesto, por ejemplo, unos 3 grafiquitos, sí, muy importantes y muy determinantes de la electrónica. Vean, la electrónica en los vehículos, miren, ¿qué está activando ahí? La señal, por ejemplo, la persona que está manejando está activando el GPS, vean. Sí, está activando el GPS para saber, inclusive, miren, activa también sensores de qué, sensores en este caso que de alguna manera le determinan la proximidad, el radio, los ángulos. Vean qué interesante es la electrónica ya en el campo automotriz. Vean, por ejemplo, aquí les puse un caso muy particular. Por ejemplo, es la electrónica aplicada, por ejemplo, a casas inteligentes. Sí, ahora, por ejemplo, miren, ya en algunos lugares ya son las casas inteligentes. Ya usted, por ejemplo, va entrando a su casa, ya le reciben, le saludan. La casa solita le saluda a usted. Ah, hola, ya has llegado, le dice así. Usted regresa a ver, no hay nadie, pero es la casa inteligente. Y miren, por ejemplo, en los sistemas informáticos, la electrónica, cómo permite solucionar problemas, por ejemplo, cuando ya se presentan inconvenientes en la parte estructural de los circuitos electrónicos. Sí, sí estamos. Entonces hemos dado la importancia, por ejemplo, de la electrónica en nuestra vida y hemos dado 3 ejemplos muy particulares, muy fundamentales dentro de lo que viene a ser la electrónica en lo que viene a ser, sí, el uso cotidiano. Vean, en los vehículos, sí, recuerden que los vehículos ya son más eléctricos y electrónicos. Las casas, por ejemplo, la domótica que se llama las casas inteligentes y en este sentido lo que viene a ser los sistemas de computación y telecomunicaciones. Si estamos claros hasta ahí, a ver, si estamos claros de la importancia, a ver, póngale el dedito si está claro la importancia. Póngale el dedito si está claro la importancia, a ver. Sí, si está claro la importancia, verán que la electrónica, nosotros dependemos mucho de la electrónica. Y ahora miren cómo nos ha cambiado la vida, cómo nos ha cambiado la vida. Desen cuenta ustedes, antes teníamos, por ejemplo, nuestra relación estudiante y profesor, sí, era directamente en el aula. Y ahora miren cómo nos facilitamos de los sistemas electrónicos, digitales. ¿Para qué? Para poder tener, miren, una clase, en este caso una clase a través de un ordenador. Sí, qué importante, ¿no? Detector de humedad con el 555. Este sencillo detector de humedad con el 555 nos informa de manera visual el nivel de humedad que tiene un terreno bajo prueba. Verán que le voy a aplicar también a la parte automotriz, le voy a aplicar este detector de humedad, verán. Verán cómo le voy a hacer. Y muchos de pronto van a decir, ¿y usted en qué le puede aplicar? O sea, ¿en qué se podría aplicar el detector de humedad, por ejemplo, en el carro? Y yo les voy a aplicar, verán, el detector de humedad, sí, o el detector, por ejemplo, de lluvia en el carro.
Para lograr el objetivo se acoplan al circuito un par de puntas colocadas como se muestran en el diagrama que ya vamos a presentar. Estas puntas se colocan en el terreno a probar. Bueno, es en el caso de que nosotros vamos a trabajar directamente en el terreno. Y miren, aquí tengo mi diagrama, vean. Aquí tengo mi diagrama. Si nosotros reconocemos, este es el pictórico, ¿no? Son diagramas pictóricos. Miren, en primera instancia está la estructura del circuito. Y en segunda instancia está la aplicación del circuito como tal. No sé si le pueden observar. En el lado inferior izquierdo, miren, ahí tengo claramente los condensadores, el 555, las resistencias y en este caso los diodos LED. Sí, repito, Bran, tengo lo que viene a ser los dos condensadores, las resistencias, sí, Bran, no está complicado, no está complicado. Sí, tengo en este caso dos diodos LED que van a ir intermitiendo, o sea, van a ir variando las luces, sí, su brillo va a ir variando de acuerdo a la cantidad de humedad. O sea, va a prenderse el rojo, va a prenderse el verde. Y cuando la humedad es grande, el rojo y el verde se prenden rápidamente. Y eso es importante, ¿por qué? Porque me está dando la señal que yo necesito saber. Póngase que, por ejemplo, está lloviendo durísimo en la casa y ustedes hayan puesto, por ejemplo, en el departamento de ustedes este circuito. Y, por ejemplo, se olvidaron de cerrar, por ejemplo, las ventanas. Y empezó a entrar agua a través de la ventana. Y este circuito les puede informar, sí, rápidamente, que obviamente hay humedad en el piso. Vean, qué importante eso también, vean, miren. Entonces, y estos dos cablecitos que ustedes ven a los costados son los sensores, ¿no? Son los sensores que se van de alguna manera a tener contacto con la parte que necesitamos, obviamente, sondear. Y acá en la parte del gráfico, por ejemplo, inferior derecho, miren, ya tenemos en funcionamiento. Miren, las ondas que le hacen, le colocan en agua y miren cómo se encienden los foquitos. ¿Sí? Cómo se encienden los diodos LED. ¿Ok? ¿Sí? Bien, entonces, pasamos al siguiente. ¿Para qué sirve? Dice. Se aplica a todos aquellos estudios en los que es necesario analizar la humedad en el suelo, paredes, plantas, cuando el elemento está muy húmedo. La velocidad de alternancia de la iluminación entre los LED es muy alta. Entonces dice, a mayor humedad, sí, la iluminación de los LED van a alternar rápidamente. Verde, rojo, verde, rojo, verde, rojo, verde, rojo, verde, rojo. Es decir, mientras más húmedo esté, se van a prender los diodos más rápidamente. Verde y rojo, verde y rojo. ¿Ok? Sí. Ahora, cuando no hay humedad en el piso, el único diodo que podría encenderse sería solamente uno de los dos, indicando que el piso se encuentra, ¿qué? Seco. ¿Estamos claros? Ya verán, vamos a verle más adelante. Su funcionamiento dice, el detector de humedad con 555 para el funcionamiento de este circuito, se utiliza el circuito integrado 555 temporizador. Sí, verán, ¿qué es un temporizador? Es como un reloj que determina mediante ¿qué? Mediante pulsos que el diodo se encienda y se apague. Se encienda y se apague. Si estamos, entonces, trabaja en función de tiempo, ¿no? En funciones de tiempo. De 60 ciclos en este caso por minuto, o más ciclos por minuto. ¿Ok? Si estamos, dependiendo de la velocidad o dependiendo de la humedad, será en este caso el brillo de los LED. ¿Ok? Configurado como un multivibrador estable, ¿sí? Con una señal digital, en este caso, de 0 y 1. Es decir, encendido. Recuerden que 0 es encendido. Si analiza configuración R1 y como en el lugar que se llama R3 a la salida del condensador de 10 microfaradios para estabilizar la corriente. Recuerden que el condensador son acumuladores de corriente. ¿Sí? Dependiendo del grado de humedad del terreno, las ondas variarán la resistencia y por ende la frecuencia por ejemplo, en el movimiento de circuito. ¿Ok? Entonces, esa es la idea. Ahí tenemos ya el circuito. Sí, ahí tenemos. Dice, sensor de humedad, ya el diagrama. Tenemos lo que viene a ser el circuito integrado 555, tres resistencias, sí, tres resistencias de 1 kiloohmio, un capacitor condensador, sí, en este caso, sí, de 10 en este caso microfaradios, y un condensador de 0.1 microfaradios. ¿Sí estamos? Dos diodos LED, uno rojo y uno verde, y una batería de 9 voltios, como pueden observar ustedes aquí. Miren, y aquí hemos comparado, y aquí tenemos ya el diagrama que de alguna manera nos hemos servido, ¿para qué? Para poderlo trabajar. Miren, ¿qué tenemos ahí? Tenemos, por ejemplo, la batería, buscamos la batería, miren, aquí tengo la batería. Sí, estoy señalando, ¿no? Voy señalando con mi puntero para, obviamente, que ustedes vayan relacionando. Tengo mi batería en el diagrama, tengo mi batería en el diagrama. Tengo el diodo LED número 1, el diodo LED número 1 de color verde, yo le he respetado el color. Sí, tengo el diodo LED número 2, el diodo LED número 2, la resistencia 3, recuerden que la resistencia es de 1K, ¿no? Es de 1 kiloohmio, sería en este caso de 1000 ohmios, ¿ok? De 1000 ohmios. Entonces, miren, tengo la resistencia 3,
tengo la resistencia 3 a la parte negativa del diodo, ¿no? Sí, tengo el 555. Miren, el 555. Señor Coyaguazo, en el chat, señor Coyaguazo, le pregunto en el chat, ¿por qué en el 555, en el diagrama esquemático, el 1, el 3, el 4 están puestos en desorden? ¿Sí se da cuenta en el diagrama, señor Coyaguazo? Si ven que está en desorden, ¿no es cierto? Está en desorden aquí en el diagrama esquemático, ¿no es cierto? Pero miren en el pictórico, miren lo que dice en el pictórico. Dice 1. ¿Cómo me doy cuenta que es el 1? Bien, para entenderle cuál es el 1 en el 555, por eso es importante, mire, relacionar lo que es un diagrama esquemático con un diagrama pictórico primero. ¿Por qué? Porque lo importante de todo esto, miren, las personas que trabajan con diagrama esquemático, ellos pueden colocar, obviamente, respetando obviamente la conexión, pero pueden colocar de pronto los códigos, los números, los terminales, obviamente pueden colocarlo en desorden. Si ustedes de pronto trabajarían así, solo con el diagrama esquemático, ¿sí? ¿Cómo nos daríamos cuenta cuál es el terminal número 1? Difícilmente, ¿no es cierto? Difícilmente en el diagrama esquemático. Miren ahora ustedes en el diagrama pictórico. Esta es una representación real de cómo es en este caso el 555. ¿Se dan cuenta que yo le he puesto un puntito y una media luna? No sé si le pueden observar al 555. Yo le he puesto un puntito y una media luna. ¿Sí? ¿Sí le observamos? A ver, quien haya observado, levante, ponga el dedito. Quien haya observado, a ver, estoy aquí, justo en el 555, en el diagrama pictórico. ¿Sí? ¿Sí estamos? Gracias, señor Ñacato. Gracias, Mateo. ¿Ya? Entonces, miren, me dice que, Bran, para comparar el un circuito con el otro, en el primer circuito esquemático no tengo la señal del puntito ni la media luna. Por lo tanto, si yo no conozco estructuralmente el 555, podría cometer un gran error al momento de conectarlo y quemar el 555. Miren lo que hice yo ahora. Primero, ubiqué el 555 en un punto fijo. Segundo, identifiqué cuál es el número 1 a través. Si ustedes le ven al 555 en la realidad, van a ver que presenta un puntito y una media luna. ¿No es cierto? Sí, no sé si alguien tiene el 555 en sus manos. ¿Ya? No importa si no lo tienen. ¿Ya? Usted le va a ver que el 555 tiene un puntito. Desde ahí empezamos a contar, verán. Desde ahí empezamos a contar. Terminal 1, 2, 3, 4. Me voy al otro lado y desde abajo sigo contando. 5, 6, 7 y 8. ¿Ok? ¿Sí estamos? Entonces, verán, repito. Para el 555 su estructura, sí, en este caso para poderlo armar, miren, tengo que primero identificar cuál es el terminal número 1. ¿Estamos claros? ¿Cuál es el terminal número 1? ¿Dónde me coincido el número 1? En el puntito y la media luna. ¿Sí estamos? Coincidido ya el puntito y la media luna, voy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y miren lo que yo he hecho en el diagrama. Simplemente he ido relacionando los componentes que tengo en el diagrama esquemático y los he ido relacionando específicamente en el diagrama pictórico. ¿Estamos claros? Entonces, vean, por eso es importante, por ejemplo, en este caso, miren, es muy importante, para, al menos para mí, criterio, sí, para mi criterio y a nombre propio, es muy importante primero relacionar lo que es el diagrama esquemático con respecto a su diagrama pictórico. Hay componentes que sí tienen posición. Por ejemplo, a ver, vamos, a ver, ¿quién me ayuda? Al chat, en el chat escribimos ya. A ver, señor Cuichán, de noveno A. ¿Los diodos LED tienen posición? ¿Sí o no? Y dígame por qué, o sea, la respuesta justifíqueme. ¿Los diodos LED tienen posición? Quienes puedan responder, a ver, vamos a ver quiénes puedan responder. ¿Tienen posición los diodos LED? Miren, porque aquí me dice, miren, si le ven en el diagrama esquemático, aquí, por ejemplo, el diodo verde tiene una liñita en este caso horizontal, y el diodo rojo también tiene una liñita horizontal, y una flechita, ¿no es cierto? Ya, miren cómo le he colocado yo acá, en el diagrama pictórico. ¿Qué me está diciendo? ¿Qué me está diferenciando en el diodo LED? ¿Qué me diferencia en el diodo LED? Sí respondió, señor Cuchán. Listo, gracias. ¿Qué más respondió? Nadie más. Ya, listo, vamos, les explico. Recuerden que los diodos LED tienen ¿qué? Tienen en este caso su ánodo y su cátodo.
Es decir, en este caso tienen que positivo y negativo. Miren lo que hice yo en el diagrama, ¿qué? En el diagrama pictórico. Si ustedes se dan cuenta, miren lo que he hecho. La pata larguita es positiva y la pata más corta es negativa. ¿Qué indica eso? Que estoy respetando, de acuerdo al diagrama esquemático. Miren, no me dice claramente que dice más o menos, pero si yo le guío la línea desde la batería, miren dónde va el puntero. Si yo le guío la línea desde la batería, llego al punto de la resistencia 2, pasará la corriente por resistencia 2. Quiere decir que este lado del diodo LED es positivo. Entonces, si me voy acá, miren lo que hice. Voy al pictórico. Paso a la corriente positiva, ¿sí? A la línea de alimentación. Llego a un punto de conexión. Paso resistencia 2 y a través de la resistencia 2 alimento al positivo del diodo LED. Vean entonces, ¿qué tengo que hacer en el diagrama, por ejemplo? ¿Qué tengo que interpretar en el diagrama esquemático? También la correcta ubicación de los componentes que yo estoy utilizando. ¿Estamos claros? Entonces, respetando que hay un positivo y un negativo en algunos componentes. Excepto las resistencias, recuerden, excepto las resistencias, que las resistencias en este caso no tienen ¿qué? No tienen polaridad. Puedo yo haberles colocado al revés, que no hay ningún problema a la final. La resistencia solo que impide el paso de corriente o disminuye la corriente. ¿Estamos claros? Sí, sí estamos claros. ¿Alguien sí respondió adecuadamente eso? ¿Quién respondió? A ver, ponga el dedito, a ver, los que respondieron. A ver, pongan el dedito los que respondieron. Nadie. Ah, ya, gracias, señor Rea. Gracias, señor Rea. Nadie más. Pues verán, ya nuevamente verán que les hemos aclarado, ¿no? Sí, les hemos aclarado que obviamente hay elementos que tienen y necesitan de ser colocados adecuadamente. Por ejemplo, miren, aquí hablan de dos condensadores. Los dos condensadores también tienen ¿qué? Un positivo y un negativo. Entonces, si ustedes ven en la parte inferior, miren lo que yo hice acá. Se dan cuenta que la liñita blanca en los dos condensadores, no importa, les puse de tamaño diferente, pero se dan cuenta ustedes que las liñitas son negativo y yo respeté el negativo en la batería. No sé si se dan cuenta en el gráfico. Sí, si le vemos, miren, justo está el puntero donde está la línea blanca. ¿Y la línea blanca qué es? La línea blanca es negativa. ¿Estamos claros? Entonces, miren, respeté el negativo, tal como me dice en el diagrama esquemático. ¿Ok? Sí, y he respetado los terminales que me dicen en el 555. Miren, en el diagrama esquemático que está 1, 2, 6, 7, 4, 8, regados, o sea, indistintamente. Pero, por ejemplo, miren, ya en la parte real, miren cómo es el 555. Identificado, tengo el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ya en forma que ordenada. Descendente del 1 al 4 y ascendente del 5 al 8. ¿Ok? Captura de pantalla, por favor. Captura de pantalla, por favor. Capture la pantalla y realice este diagrama en Paint. Capture la pantalla y realice el diagrama en Paint. Verán que al lado les he dejado, ¿qué? Al lado les he dejado, sí, el diagrama esquemático, para que ustedes se guíen en el diagrama esquemático. Cuidado, por favor. Verán que yo conozco mi diagrama. Yo ya tengo hecho mi diagrama. Si alguien de pronto me copia mi diagrama, hizo una impresión de un imprint paint de mi diagrama, sí, y me quiere presentar como trabajo suyo, no le, ahí sí verán que, ahí sí ya no le pongo notas de colchón, ahí le bajo mejor notas de la primera, del primer deber. ¿Ya capturó la pantalla? Sí, si estamos todos ya, todos listos. A ver, pongan los deditos todos los que capturaron la pantalla. Ya, a ver, no les veo los deditos de los que capturaron la pantalla. Gracias. Ya, entonces verán, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos en este caso a realizar nuestro diagrama pictórico, ¿sí? Nuestro diagrama pictórico apoyándonos del diagrama esquemático. ¿Estamos claros? Y eso me lo van a entregar ustedes, sí, me lo van a entregar ustedes como tarea hasta la próxima semana. Entonces, verán, tenemos dos capturas de pantalla, ¿no? Dos capturas de pantalla. En este caso tenemos la captura de la sopa de letras y del diagrama, en este sentido, del 555 detector de humedad. Y ahí viene lo que les decía. Ahí viene lo que les decía. Miren, le estoy aplicando el 555 en este caso, detector de humedad, en el vehículo. A ver, mi pregunta es, a ver, ya, mi pregunta. ¿Listos? Según el gráfico que se presenta, ¿ya?
¿Qué he pretendido hacer con el 555? ¿Qué he pretendido hacer con el 555? Según el gráfico. ¿Ya? Listo. A ver, según el gráfico, ¿qué pretendimos hacer? O sea, ¿qué se pretendió hacer con el 555? A ver, les voy a activar el audio ya. Les pido por